Muchas veces nosotros no sabemos cómo actuar, no sabemos qué decir, no sabemos cómo hablar. Enfrentamos mucha confusión, más aún cuando no conocíamos al Señor Jesús. Estábamos atravesando mucha confusión, vivíamos una vida, sin rumbo, ¿verdad? Y teníamos mucha confusión. Pero cuando nosotros ya conocimos al Señor Jesús y tomamos esa decisión de seguirlo todos los días, entonces ya cualquier persona no nos va a decir una mentira bien dicha y la vamos a creer. Porque muchas personas nos dicen cosas y suenan tan bien, lo dicen de una manera tan bien dicha, tan bonita, tan adornada, que terminamos creyendo. Ahora, cuando ya conocemos a Jesús, lo conocemos a Él, leemos la palabra, nos sumergimos en Él, entonces cualquier persona no va a venir a decirnos cualquier mentira. Como dijo Pablo, huyan de todos esos engaños, de esa doctrina formada de hombres. Huyan de todas estas personas que usan la doctrina del engaño, esas artimañas del engaño. La única forma de huir es conocer bien la verdad. Entonces las personas que tomamos una decisión de Jesús, de seguir a Jesús, bueno, ya conocemos a Jesús, ya tenemos la verdad, cualquier persona ya no viene a engañarnos, pero resulta que esta decisión la tomamos todos los días de nuestra vida. Todos los días tenemos que decidir por Jesús. Y cada acción que nosotros tomamos nos acerca o nos aleja de la presencia de Dios. Cuando nosotros tenemos al Señor, ya lo tenemos la gracia, somos perdonados. Pero cuando nosotros volvemos a fallar, volvemos a pecar, entonces la presencia de Dios se va de nuestras vidas. Entonces el pecado nos cuesta algo. ¿Qué nos cuesta? La presencia de Dios. El pecado nos cuesta la presencia de Dios. ¿Que vamos a perder la salvación? Tal vez no la perdemos, porque ya tenemos al Señor, ya Él pagó por nuestros pecados. Pero el pecado sí nos cuesta la presencia de Él. Por eso es que la Biblia dice, no apaguéis al Espíritu de Dios. ¿Cómo lo apagamos? Fallando. Porque antes de decir, no apaguéis al Espíritu, Pablo empezó a hablar de que dejáramos toda gritería, toda maledicencia, todo chisme, toda mentira. Y después dices, no apaguéis al Espíritu de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. En otro versículo él dice, no contristéis al Espíritu Santo. ¿Cómo lo contristamos? De la misma manera. Cayendo en el mismo pecado una y otra vez, o cayendo en la misma mentira una y otra vez del enemigo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros no amamos al Señor, estoy hablando como alguien que no ha conocido al Señor y que no lo ama, ¿verdad? Inevitablemente vamos a terminar amando el dinero según la Biblia. Si nosotros no servimos al Señor, inevitablemente, tarde o temprano, vamos a terminar amando y sirviendo al dinero. Porque la Biblia dice, no puedes servir a dos señores. O servís a las riquezas o servís a Dios. O sea que si no servimos a Dios, servimos a las riquezas. Por eso es que ustedes ven ahora muchachas que no les importa subir fotos desnudas y venderlas. ¿Por qué lo hacen? Por dinero. En estos días vi una entrevista que le hicieron a una muchacha que trabajaba haciendo pornografía, hacía mucho dinero. La entrevistó creo que un pastor o un predicador. Entonces ella decía que estaba arrepentida de todo lo que ella había hecho. Que si era posible, si existiera alguna posibilidad de borrar todo ese contenido, ella lo hiciera. Porque nada le iba a devolver su dignidad. Nada le iba a devolver, ni el dinero que ganó, nada. Y que si fuera posible, ella quería borrar todo ese pasado. Y también hace poco hablé con un amigo que hace muchos años él tuvo una novia que era prostituta. Y esta muchacha se drogaba, él no se drogaba. Pero cuando él le preguntaba por qué lo hacía, ella le decía que la única manera de ella estar con 10 hombres el mismo día era drogándose. Era la única manera de soportar tanto, no sé, tanta bajeza. Sí, era la única manera, drogándose. De otra forma no lo podía hacer. Entonces ya ella era adicta a la droga. Ellos salían a los restaurantes a comer y ella tenía que drogarse ahí delante de la gente. ¿Por qué? Porque ella estaba adicta. Pero empezó haciéndolo para soportar a todos esos hombres con los que ella tenía que acostarse por dinero día a día. Entonces cuando nosotros, volviendo al tema, cuando nosotros elegimos al Señor, lo elegimos, pero tenemos que elegirlos todos los días. Al Señor Jesús lo elegimos todos los días. Por eso es que en Lucas 9:23 dice, y decía a todos, Jesucristo decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, el versículo, lo que el Señor dijo, termina diciendo, tome su cruz cada día y sígame. O sea, todos los días tenemos que tomar nuestra cruz. Y ya yo les he explicado en los discipulados, su cruz es una enfermedad, falta de dinero, puede ser ocupaciones, trabajo. Esa es nuestra cruz todos los días. Puede ser un hijo que es rebelde, puede ser un esposo que me es infiel y no sé, cargo con esta cruz, ¿verdad? Entonces el Señor decía, el que quiera seguirme, niéguese a usted mismo, o sea, muérase a su voluntad, muera a sus deseos, a sus sentimientos, tome su cruz cada día, o sea, cada día, todos los días, y sígame. Entonces, toda caída, todo triunfo, todo éxito empieza con pequeñas decisiones todos los días. Por ejemplo, seguir a Jesús todos los días. O seguimos a Jesús todos los días, o cedemos todos los días a tentaciones pequeñas. Cedemos a pecados todos los días si no seguimos a Jesús. En la Biblia hay una historia muy interesante. Era primavera y el rey David, ya después que había alcanzado la gloria, ya era el rey, ya había vencido a Goliat, todo el mundo lo conocía, Dios le había entregado el reino, le había entregado riquezas, le había entregado mujeres. Un día a él le tocaba ir a la guerra, pero él decidió quedarse en su casa. Él decidió quedarse ahí en sus paredes de mármol, de oro. Antes alababa al Señor, aprovechaba momentos para adorar a Dios en la guerra. Ahora no, ahora quiso estar quieto, tranquilo en su palacio. Y un día caminando, entra la historia, esto pasó, porque todo lo que dice la Biblia es verdad. Amén. Amén. Él vio desde el tejado a una mujer que se estaba bañando. Y dice la Biblia, claramente, específico, hace un detalle ahí en 2 Samuel 11:2, que él no solo la vio, sino que se quedó observando y se dio cuenta que la mujer era impresionantemente bella, porque la vio desnuda, claramente, se estaba bañando. Entonces, cuando él hace esto, obviamente no se quedó alabando al Señor, se quedó en la carne contemplándola, pero no se quedó solamente contemplándola, sino que la mandó a llamar y preguntó, ¿quién es esta mujer? Y le dijeron, es Betsabé, la hija de Elías, esposa de Urías Geteo, el hitita. Entonces, David la mandó a traer y la tomó. La Biblia dice que se acostó con ella sabiendo que era esposa de Urías Geteo. Bueno, él la despachó, se acostaron, tuvieron relaciones, pero la despachó. Pasó el tiempo y le dieron una noticia que no era tan agradable y le dijeron, Señor, Betsabé está embarazada, está encinta. Entonces esa fue la peor noticia que le pudieron haber dado a David, que estaba embarazada. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Porque él había cometido un pecado, pero estaba tapado, nadie sabía. Entonces al rey se le ocurrió mandar a llamar a Urías desde la guerra y le dijo, mándenme a llamar a Urías, venga. Le dijo, Urías, eres tan bueno, has sido tan fiel, un soldado valiente, tú te mereces un descanso, ve a dormir con tu mujer. Y Urías le dijo, ¿cómo, Señor? Si yo tengo a mis compañeros en la guerra, ¿cómo yo voy a dormir ahorita? Y Urías no quiso. Entonces David se le ocurrió emborracharlo y empezó a darle vino. Los mejores vinos sacó el hombre. Dale, tome vino, usted se lo merece, usted es el mejor. Tome vino, tome. Y Urías se emborrachó. Pero todavía sí, él dijo, yo no voy a dormir. Y se quedó durmiendo en el palacio, no fue a dormir con su esposa. Entonces David, viendo esta situación, que el hombre resultó ser más honorable que él, tenía más principios que él, dijo, no me queda de otra que matar al hombre. No me queda de otra. Entonces le mandó una carta al jefe de las tropas, a Joroboam, con el mismo Urías. Y Urías le entregó la carta al jefe de la tropa, donde decía en la carta que pusiera a Urías en lo más fuerte de la batalla y que se echaran para atrás y lo dejaran que lo mataran. O sea, Urías llevó su propia carta de muerte y pasó así, su propia sentencia de muerte. Y pasó así, mataron a Urías. El rey mandó a llamar a Betsabé porque era una viuda ahora y se casó con ella y estuvo con Betsabé. La historia cuenta que pasó mucho tiempo. A Dios no se le olvidó esto, claramente. Eso era gracia que Dios le estaba dando tiempo a David. Y Natán se presentó delante de David y le dijo, rey, tengo que contarte algo. Un hombre rico con muchas ovejas le quitó a un hombre pobre una sola ovejita. Y se exaltó David y dijo, ¿cómo es posible? Manden a llamar a este hombre y que lo mate inmediatamente. Y Natán dijo, Señor, tú eres ese hombre. E inmediatamente
el corazón de David se quebrantó, se quebró, ya no había excusas, ya no podía esconderse tras la corona, ya no podía esconder ese pecado. Este hombre que había vencido un gigante, a Goliat, se dejó vencer por un deseo propio. En ese momento, David pronunció una de las oraciones más poderosas de toda la Biblia, que está en Salmo 51, es un poema que dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Dice: he pecado contra Jehová, he pecado contra el Señor. Señor, renueva mi corazón, límpiame, vuelve a crear un espíritu recto delante de mí, dentro de mí. Entonces, aunque Dios perdonó a David, David tuvo que empezar a enfrentar consecuencias. ¿Qué consecuencias? Bueno, Betsabé tuvo un hijo, el primer hijo que tuvo Betsabé se murió. De ahí en adelante, el reino empezó a enfrentar muchas batallas, empezó a perder batallas. Sus propios hijos se levantaron en contra de él. Él tiene un hijo que se llamaba Absalón. Dice la historia que Absalón se acostaba con sus propias mujeres, con las mujeres del papá, del rey David, enfrente a todo el pueblo para humillarlo. Entonces este pecado que David arrastró sí trajo consecuencias, trajo un desastre. Entonces las caídas empiezan con pequeñas acciones. ¿Cómo empezó la caída del rey David? Mirando a Betsabé desde el palacio. Eso fue una cosa pequeña. Él estaba en la azotea y empezó a mirarla. Y de ahí en adelante empezó el desastre. La mandó a llamar, se acostó con ella, mató a Urías y de ahí en adelante todas esas consecuencias, ¿verdad? David no cayó por débil, sino porque olvidó su dependencia de Dios. Él no cayó porque fuera débil, sino porque en el momento que tenía que estar en batalla, porque la Biblia deja claro, en tiempos de guerra David decidió quedarse en la casa. Entonces, en vez de estar en la batalla adorando al Señor, porque es lo que él hacía, decidió quedarse ocioso, sin hacer nada en su casa, y ahí fue que cometió el pecado. Entonces, su caída, la caída del rey David, nos recuerda a nosotros que los enemigos más peligrosos no están afuera, están dentro de nosotros. Son nuestros sentimientos, son nuestros deseos, son nuestros impulsos. Entonces, nuestro corazón mismo nos hace pecar. No es lo que está afuera, es lo que está dentro. A David lo derrotó su gigante interior, porque el gigante exterior, él lo derrotó. Él venció a Goliat. Pero él tenía un gigante interior que no pudo con él, que era esa lujuria, ¿verdad? De ese momento. Entonces, aunque David cayó en un abismo o en un laberinto sin salida, el Señor le mostró gracia otra vez. El Señor no lo desechó ni lo abandonó. La historia dice que después que murió el primer hijo de Betsabé y David tuvo otro hijo y este hijo era el rey Salomón. Y ya saben que del rey Salomón viene la descendencia, el linaje de Jesucristo también, igual que la de David. Aquí quiero hacer la metáfora del merengue. El pecado siempre empieza, como les dije, con acciones pequeñas. Imagine que usted tiene un pastel, una torta en un plato. El pastel está grande, se ve lindísimo, tiene un montón de merengue de dos colores. Cuando siempre es bueno, tienen dos colores. Verde con blanco o rojo con blanco, ¿verdad? Bueno, ese era así. Y usted empieza viendo el pastel y usted primero le mete la mano y lo prueba y dice: está dulcito el melado, el merengue. Pero usted no se conforma con eso. ¿Por qué? Porque un poquito de merengue no llena. Entonces usted va para la cocina, vuelve y lo vuelve a ver y le mete otra vez la mano. Y lo vuelve a probar. Está mejor, pero yo necesito probarlo para ver si está bueno. Y hasta que termina de comerse toda la torta. Así es el pecado. Empiezan con pequeñas cosas. Y sin darnos cuenta, seguimos probando hasta que nos comimos toda la torta. Y así comienza. Una mentira blanca. Empezamos, no sé, una mirada que parece inofensiva. O empezamos con un enojo que después no lo podemos controlar. O con mensajes de texto que no debemos enviar. O con fotos que mandamos que no debemos mandar o debemos recibir. Porque así empiezan todas las caídas. La gente no cae en adulterio como de un día a otro, en fornicación de un día a otro. Empieza con pequeñas acciones. Usted empieza a mandarse mensajes, conversaciones ocultas, pasadas de tono. Tal vez tiene meses viendo pornografía o tiene meses viendo mujeres desnudas. Va a la playa, solamente ve a las mujeres en traje de baño. Y así empiezan las caídas. Hasta que un día enfrenta esta caída. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchamos, con lo que vemos, con lo que dejamos que la gente nos diga,
¿Por qué? Porque las personas siempre nos quieren decir cosas. Nos quieren decir lo que tú estás haciendo, eso de que te estás guardando para el matrimonio está mal. O tú sí eres tonto, nadie lo hace ahorita. Nadie lo hace, eso no es un trofeo, eso no es un premio. O porque tú le eres fiel a tu esposa, si todo el mundo tiene dos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con quién escuchamos y a las personas que seguimos, a las personas que queremos imitar. Primera de Tesalonicenses 5:21 dice, examinarlo todo, retener lo bueno. Es muy importante este versículo porque está diciendo, claro, que podemos escucharlo todo, pero tenemos que tener cuidado con a quién seguimos. Y claro, podemos escuchar a todas las personas, pero solamente tenemos que retener lo bueno. No podemos seguir lo malo. Tenemos derecho, la gente tiene derecho a hablar, nosotros podemos escuchar, pero no vamos a seguirlo. Entonces es muy diferente escuchar a seguir a una persona. El Señor aquí con este versículo nos manda a tener un discernimiento activo de las cosas que nos están diciendo las personas. No una sospecha ciega, no es que vamos a estar sospechando, no, un discernimiento activo. ¿Será que esto viene de Dios o esto no es de Dios? ¿Esto está conforme a la palabra de Dios o está en contra de la palabra de Dios? Y si está en contra de la palabra de Dios, no tenemos que hacerlo. No tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos en desobediencia. Estamos caminando en contra, espalda a lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, escucha a todos, porque siempre hay algo que podemos aprender de alguien. Pero no tenemos que hacer todo lo que las personas nos dicen. Entonces tenemos que examinar todo con discernimiento. Porque no todo lo que nosotros escuchamos es verdad. La única verdad es la palabra, es Jesucristo. Entonces tenemos que retener lo bueno, quedarnos con las cosas que edifican y desechar las cosas que no edifican. Tenemos que tener mucho discernimiento y cuidado con las personas que seguimos. Porque no es lo mismo escuchar que imitar. Tenemos que tener cuidado con eso. Entonces esas pequeñas mordidas de merengue, de melado o de dulce, que termina al principio es dulce, termina siempre siendo algo amargo. David no se imaginaba que lo iban a descubrir y que luego se iba a morir el hijo, el primer hijo, y que luego sus hijos se iban a levantar en contra del reino y que nunca se iba a apartar la espada de su reino, pero eso fue lo que pasó. La Biblia dice que Dios le dijo, la Biblia dice que no le agradó nada a Jehová lo que David hizo. Pero Natán le dijo, por causa de tu pecado, la espada nunca se apartará de tu casa. Nunca se apartará. O sea, entonces cuando nosotros hacemos cosas que no le agradan a Dios, lo primero que nosotros pensamos, después que lo hacemos, es, bueno, no pasó nada. Yo no he visto que nada cambió. Todo sigue igual. Porque vemos en lo natural. Pero en lo espiritual está pasando siempre algo. Siempre está pasando algo. Eso es lo que tenemos que siempre tener en mente. Tenemos que tener los ojos abiertos espirituales y decir, no, esto que acabo de hacer, no pasó nada aparentemente, no vi una consecuencia, pero más adelante es muy probable que encuentre o que enfrente una consecuencia. Porque todo en la vida, usted puede ver la historia de la gente, de la Biblia, que todo el principio es algo pequeño. Por ejemplo, el Titanic, que se hundió, empezó con un choque pequeño de un iceberg, pero bueno, terminó hundiendo al Titanic, ¿verdad? Un incendio gigantesco empieza con una pequeña chispa que termina incendiando todo un bosque. Y Cantares 2:15 dice, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Una vez les hablé acerca de estas zorras pequeñas. Son zorras pequeñitas que parecen inofensivas, que no hacen daño, que hasta usted puede jugar con ellas, pero terminan acabando con todo un viñedo completo. Perdiendo una fortuna de dinero porque terminan comiéndose todas las viñas, las uvas. Entonces no son las grandes cosas del principio, sino las pequeñas zorras, las pequeñas cosas que dejamos pasar. Hoy no quiero orar, voy a saltarme este día. Hoy no quiero hablar con Dios. ¿Para qué? No hace falta. Y al otro día llega, bueno, hoy tampoco tengo ganas y hoy tampoco lo voy a hacer. Gálatas 5:9 dice, un poco de levadura leuda toda la masa. O sea, el pecado, aunque sea poquito, aunque sea poco, contamina todo el corazón. Termina contaminando todo el cuerpo. Usted puede decir, no, es que esto que estoy haciendo no es tan malo, pero de poco a poco se vuelve grande. Santiago, capítulo 1, versículo 14 y versículo 15,
no sé si trajeron Biblia, si trajeron, bueno, veo que están con el teléfono, puede ser que tengan su Biblia, pueden leerlo conmigo. Es Santiago capítulo 1, versículo 14 y versículo 15. Dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Es importante saber esto, ¿por qué? Porque el Señor no tienta a nadie. La Biblia deja claro que nosotros somos tentados por nuestros propios deseos. Que la concupiscencia nos atrae, nuestra propia concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Deseo carnal. Nuestro propio deseo de pecar nos atrae y nos seduce, ¿verdad? Y después que ha concebido este deseo, que nosotros lo dejamos entrar y le damos cabida y le damos rienda suelta, da luz el pecado. O sea, pecamos, caímos. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Es como una escalera, que primero somos seducidos, tenemos el deseo de hacer lo malo, luego decimos, bueno, lo voy a hacer, lo hicimos, este es el pecado, y finalmente, cuando hicimos el pecado, bueno, da luz la muerte. Cuando la Biblia habla de muerte, no habla de la muerte terrenal, porque todos vamos a morir, habla de la segunda muerte. Habla de la separación eterna del hombre y Dios. De eso habla el Señor. Entonces, el proceso es progresivo. Primero entra el deseo, un poquito de deseo por pecar. Luego el todo. ¿Por qué? Porque el deseo llega y nosotros en vez de rechazarlo, en vez de reprenderlo, decir, no puedo pensar esto, le damos rienda suelta. Seguimos y seguimos pensando en eso, ¿verdad? En la cultura judía hay una enseñanza muy importante acerca de las leyes que Dios impuso. Porque Dios le dio leyes a ellos que reguló todo, aún lo mínimo. Cómo comer, cómo vestirse, qué traer en el cuerpo. Y no era obsesión, sino que era un principio. El Señor quería enseñarle a ellos que si descuidaban lo pequeño, entonces finalmente se iba a derrumbar lo grande. Si ellos descuidaban su forma de comer, su forma de vestir, sus rituales, entonces finalmente lo grande se derrumba. Hay un refrán muy conocido, que es muy parecido, que la gota horada a la piedra, o sea, le crea un hueco o un agujero a la piedra, no por su fuerza, sino por su constancia. Entonces, lo mismo hace el pecado, gota tras gota, mordida tras mordida, se consume la vida entera. Porque en una oportunidad yo le dije, bueno, usted peca y usted tiene gracia sobre gracia. La gracia siempre vuelve como una ola, ¿verdad? Pero resulta que cada vez que nosotros perdemos el norte, el rumbo, el plan que Dios nos trazó, el camino que Dios ya preparó para nosotros, perdemos tiempo. Le puse también el ejemplo del GPS. Usted coge una salida que no era, el GPS le vuelve a tirar una dirección, pero el tiempo se alarga, o sea, pierde tiempo. Cada vez que nosotros fallamos, cada vez que escogemos un camino innecesario, perdemos tiempo. Y se nos puede pasar la vida entera errando el blanco. Errando el blanco se nos puede pasar la vida entera. Jesús mismo lo enseñó en Mateo 13, 31, 32, en la parábola del grano de mostaza. Y dice, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas, el grano de mostaza. Pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace un árbol grande que da sombra a todo aquel y que da muchas semillas también. Entonces, lo opuesto a cometer pequeños errores es cometer o hacer cosas buenas todos los días o pequeños triunfos todos los días. Porque lo pequeño en las manos de Dios, según esta parábola de la mostaza, se vuelve grande, se transforma en algo muy poderoso. Los que han tenido una semilla de mostaza en la mano saben que es algo como la mitad de un grano de arroz. Es muy chiquitica y redondita, muy chiquitica. Pero el árbol es gigantesco, poderoso. Entonces la Biblia nos enseña que lo aparentemente insignificante se puede volver monstruoso, grandísimo. Aunque las horas son pequeñas y son destructivas, la lengua es destructiva, la levadura que leuda toda la masa también es destructiva. Lo pequeño, bien hecho, la pequeña oración que usted hizo, la pequeña lectura de la palabra, esa pequeña obediencia que tiene todos los días, se vuelve grande. Sus talentos que los puso al servicio de Dios se van a volver grandes. Dios lo va a bendecir porque usted está sembrando en el reino de Dios.
Así como la semilla de mostaza es pequeñita, esas pequeñas cosas que usted hace por Dios, que usted decide hacer todos los días, esa oración, esa adoración en silencio, solo, cerrada la puerta cuando no hay nadie, Dios lo está viendo. Y Dios lo va a bendecir por eso. Lo bendice con su presencia, lo bendice con tranquilidad, con paz en medio de la tormenta. Eso lo hace el Señor. Todas esas pequeñas cosas el Señor las está viendo. Yo leí una vez de un reportaje, decía, las ballenas fueron un destino inminente. Murieron porque tenían un destino inminente. Y cuenta el reportaje que las ballenas, 300 ballenas se fueron persiguiendo sardinas. Ustedes saben que las ballenas se pueden comer lo que quieran, ¿verdad? Un tiburón si quieren. Pero estas ballenas se fueron persiguiendo sardinas y las sardinas los llevaron a un abismo. Y ahí las ballenas murieron todas. Era como un remolino donde cayeron las ballenas y todas murieron. Entonces, el reportaje terminaba diciendo, estos grandes monstruos marinos desperdiciaron sus poderes por perseguir sardinas. O sea, por perseguir cosas insignificantes. Es lo mismo que el Señor nos dice. Nosotros podemos perder nuestros poderes, nuestra autoridad, nuestro destino, nuestro propósito por perseguir pequeños placeres momentáneos día tras día. Estas ballenas se pudieron comer un delfín, como le dije ahorita, pero decidieron perseguir sardinas. Y las sardinas las llevaron a un agujero negro o algo así y se murieron todas inminentemente, esas 300 ballenas. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, aunque parece pequeño, un gesto pequeño, orar antes de dormir, leer un salmo, dar gracias al Señor en lo secreto, en realidad es una semilla que crece. En realidad es algo que el Señor está viendo, es una chispa que ilumina. Usted se lee un versículo diario y en un año son 365 versículos, que cada vez que usted tenga una situación, va a venir el versículo a su mente, va a venir la palabra fresca a su vida. Amén. 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 En Hebreos 12:1 habla una frase muy poderosa, dice, despojados del pecado y del peso. Y el versículo completo dice así, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí hay varias cosas bien profundas de este versículo. Primero, que él habla de despojarse. O sea, de quitarse ese peso, esa ropa que estorba. Algo que no permite correr con libertad. No es un acto pasivo, sino intencional. Nosotros somos intencionales en decir, esto me está robando la paz. Esto requiere una decisión ya. Yo necesito más disciplina espiritual. Yo necesito orar más. Necesito leer más la palabra. Necesito aprender más del Señor. Necesito, cada vez que escucho la palabra, prestar toda mi atención. No distraerme con cualquier cosa. Si estoy escuchando la misma palabra o la verdadera palabra del Señor. Eso puede ser un desvío innecesario o como él dice Pablo, despójense de esto, despójense de lo innecesario. Y después habla del peso del pecado. No solamente se refiere a despojarse de un peso, sino que después habla del pecado. O sea, el pecado frena el crecimiento espiritual. Que es verdad que todos pecamos, sí, pero no podemos caer en el mismo todos los días. Tenemos que ir desechando esos pecados, porque si no se vuelve una iniquidad. Entonces, las distracciones que nos roba el tiempo de lo eterno, relaciones, hábitos y pensamientos, el Señor lo describe como peso, como algo que nos roba y nos va a impedir tener una relación verdadera con Él. Tener esa relación que Él quiere que tengamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Todos los días examinarnos, todos los días preguntarnos, ¿será que estoy llevando una carga que no es de Dios? Estoy llevando una carga que no me conviene porque me aparta de Dios. Estoy pecando en las mismas cosas todos los días. Estoy cometiendo el mismo pecado día tras día. ¿Será que este pecado es un estorbo para avanzar en este caminar con el Señor? Porque vivir en santidad es apartarse para Dios. Vivir en santidad no significa que usted no vaya a pecar. Usted va a cometer pecados, sí. Pero vivir en santidad es que usted sabe que tiene que ir despojándose de todo ese peso innecesario. No se trata solamente de correr, sino de correr ligeros, enfocados en Dios. Es como un atleta de estos que corren triatlón. Ustedes los han visto, ¿verdad?
que empiezan tal vez corriendo, después agarran una bicicleta y después terminan nadando. Eso es un triatlón. Son 3 cosas el mismo día. Eso solamente es para gente que lo puede hacer, para atletas, ¿verdad? Imagínense un atleta de estos que se lleva un morral y no sé, y se pone 2 bolsos en cada mano. No va a poder hacerlo porque tiene un peso innecesario. O que en vez de colocarse una franelilla ligera, se ponga un saco pesado de cuero. Es un estorbo. Y es lo mismo que tenemos nosotros todos los días. El pecado es un estorbo, es un peso innecesario para nosotros vivir libres. Porque la Biblia dice que Jesucristo vino a hacernos libres. Y usted dice, bueno, pero ¿libre de qué si no estoy preso? Libres del pecado. Porque cuando nosotros tenemos una adicción y cometemos el mismo pecado todos los días, quiere decir que no somos libres. Somos esclavos de ese pecado, de ese hábito. Entonces, la metáfora del pastel o del merengue, esa probadita de merengue, nos enseña que la vida se construye, se destruye de mordidas pequeñas, de probaditas pequeñas. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos ahorita es, ¿qué estoy probando cada día? ¿Qué estoy haciendo cada día? ¿Qué acción cada día me está alejando de Dios? ¿Qué acción cada día me roba la presencia de Dios? ¿Qué acción cada día provoca que el Espíritu Santo se apague y se contriste? Eso es lo que tenemos que preguntarnos todos los días. ¿Será que estoy dejando de disfrutar el banquete de la libertad que el Señor quiere para mí? De esa vida abundante que el Señor habla en Juan 10:10. Dice, yo vine para que tengan vida y que la tengan en abundancia, libres del pecado. Y con este versículo termino. Isaías 3:10 dice, decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. La palabra justo, aquí que la Biblia dice, decirle al justo que le irá bien. O sea, al que es justo le va a ir bien. ¿Qué es justo? Una persona que vive en rectitud, que es recta. Una persona que vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Una persona cuya vida refleja fidelidad a Dios. Una persona que desecha lo corrupto, que desecha lo que no le agrada a Dios, que dice, esto no le agrada a Dios, esto yo no lo voy a hacer, aunque todo el mundo lo haga. Porque usted ve las moscas comiéndose el excremento y pueden ver 1000 moscas, pero como hay 1000 moscas ahí, usted no va a decir, no, el excremento es bueno, no, el excremento es malo. Pero las moscas dicen que es bueno. Entonces, cuando todo el mundo le diga que eso que usted está haciendo no lo hace todo el mundo, usted le diga, bueno, que siga la mayoría haciendo las cosas que le desagradan a Dios, pero yo voy en contra de la corriente, yo voy a hacer la resistencia. Como le dije ahorita, porque las moscas estén comiendo caca, no significa que sea bueno. No significa que sea bueno. Esas moscas están equivocadas. ¿Así es o no? Entonces, Dios nos asegura una bendición cuando nosotros vivimos una vida justa. Y yo quiero decirle hoy a usted que usted es justo. Usted va a recibir la bendición de Dios, va a recibir el favor de Dios, la gracia de Dios. Usted se va a sentir afortunado porque usted va a decir, yo soy justo. Y yo tengo que decirle hoy que al justo le irá bien. Al justo le va a ir bien. Aunque usted esté pasando una situación hoy difícil, a usted le va a ir bien porque está caminando en justicia. Usted va a ser exitoso, va a ser prosperado. Dios en todo lugar lo va a acompañar. Y usted va a sentir el favor de Dios porque al justo le irá bien. Amén.